Un anciano lloró de tristeza porque ninguno de sus hijos asistió a su cumpleaños, pero la sorpresa que escribió en su testamento dejó a los hijos llorando desconsolados. Don Gonzalo se despertó aquella mañana de su cumpleaños con el leve brillo del sol atravesando las cortinas de la ventana de su habitación. Se sentó en la cama, con los ojos aún hinchados de sueño, pero con una suave sonrisa en el rostro. Era un gran día, pensó. 60 años de vida. Voy a preparar un pastel, se dijo a sí mismo, tratando de mantener el ánimo. Sus dedos temblorosos separaban los ingredientes con cariño. Movía la masa mientras imaginaba a Paola, Aníbal e Isabel entrando por la puerta con sonrisas, llevando regalos o al menos algunas flores. Se rió, solo con un poco de esperanza. Pero vendrán, repetía en sus pensamientos, mientras el dulce aroma del pastel se extendía por la cocina. Las horas comenzaron a avanzar. El sol, que había amanecido brillante, empezó a ponerse, llenando el cielo de tonos naranjas y rojos. Mientras se acercaba a la ventana, sintió el peso de la soledad crecer. ¿Por qué, Dios, por qué me siento tan olvidado?, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. El silencio respondía, implacable. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a llorar copiosamente, recordando a sus hijos pequeños, a la esposa fallecida, y sintiendo el peso del descuido y abandono. Más tarde, esa noche, don Gonzalo salió a dar un paseo y se encontró con doña Soledad, su vecina y amiga de toda la vida. Ella notó de inmediato la tristeza en el rostro de su viejo amigo. «Gonzalo, ¿por qué tienes esa cara tan triste?», preguntó, acercándose con preocupación. «Hoy era mi cumpleaños», dijo con la voz entrecortada. «Esperé todo el día a mis hijos, pero nadie vino, ni siquiera una llamada, Soledad, ni una palabra». Bajó los ojos, avergonzado por revelar su dolor. Doña Soledad lo abrazó con ternura, sus ojos llenos de compasión. «No sé qué pasa por la cabeza de ellos, Gonzalo. Eres un hombre tan bueno, no mereces esto», dijo, tratando de consolar al amigo, mientras se la sentía con una triste sonrisa. Esa noche, en silencio, tomó una decisión. Preparó 3 porciones del pastel que había hecho, las envolvió cuidadosamente y las dejó sobre la mesa. Al mirar por la ventana una vez más, dijo en voz baja, «Si ellos no vienen a mí, mañana iré yo a ellos». El cansancio de la edad no había apagado su fuerza de voluntad. Don Gonzalo caminaba despacio por las calles concurridas, con pasos pesados por el dolor que llevaba. El paquete con el trozo de pastel de cumpleaños estaba firme en sus manos, destinado a su hija Paola. Al llegar al imponente edificio donde se encontraba su oficina, dudó un momento en la entrada. Sabía que su hija estaba ocupada, siempre envuelta en negocios y reuniones, pero no esperaba el silencio total que ella le ofreció el día anterior. Respiró hondo y entró en la oficina lujosa y fría. Paola estaba sentada en el escritorio, con la mirada fija en la computadora. Cuando vio entrar a su padre sin previo aviso, levantó las cejas, claramente irritada por la interrupción. Su mirada era dura, distante, diferente de la niña que él había criado con tanto amor. «Paola, hija», comenzó él, con voz suave y una sonrisa tímida, tratando de romper el hielo. «Vine a traerte un pedazo de pastel para que pudiéramos celebrar, aunque sea tarde». Colocó el paquete sobre su escritorio, esperando una respuesta. Paola miró el pastel sin interés, soltando un suspiro impaciente. «Papá, no puedes simplemente aparecer en mi oficina así». «Estoy ocupada», dijo, sin levantar la vista. Sus palabras eran afiladas, como si el simple hecho de que él estuviera ahí la incomodara profundamente. «Estoy muy ocupada. No tengo tiempo para nada ni para nadie. Avísame antes si piensas venir. No puedo dejar mis obligaciones para comer pastel viejo de cumpleaños». Don Gonzalo permaneció en silencio por unos segundos, con una mirada sorprendida y dolida. Sabía que su hija estaba distante, pero no imaginaba cuánto se había vuelto fría. «Solo quería entender, Paola, ¿por qué no viniste ayer? No me llamaste, no me enviaste un mensaje», su voz se quebró al final de la frase.
Buscaba en su corazón alguna justificación, algo que explicara el desinterés de su hija. Porque, papá, tengo cosas más importantes que hacer, respondió Paola con un tono seco, finalmente levantando la vista del computador para mirarlo. ¿Tú crees que puedo detener mi vida para comer pastel? Rió una risa fría, sin calor ni compasión. Tengo una empresa que dirigir. No tengo tiempo para esto. Esas palabras hirieron a don Gonzalo como un cuchillo. Sintió su corazón apretarse, pero trató de disimular el dolor con una débil sonrisa. Pero soy tu padre, Paola. Yo. Se detuvo al notar algo extraño sobre su escritorio. Entre los papeles esparcidos, un documento específico llamó su atención. Tenía su nombre, junto con algunos términos legales que él no comprendía del todo. Sus ojos se posaron ahí por unos segundos, sintiendo una creciente incomodidad. Paola notó su interés y, sin cambiar el tono de voz, dijo con frialdad: «Esos papeles no son de tu incumbencia, papá». Tomó los documentos y los apiló rápidamente, tratando de alejarlos de la vista de don Gonzalo. Él no dijo nada, simplemente bajó la cabeza, sintiendo que algo mucho más grande estaba ocurriendo, algo que aún no comprendía. «Me voy, entonces», murmuró, dándose la vuelta para salir. Pero la duda sobre ese documento permaneció en su mente, plantando una semilla de inquietud. Al salir de la oficina, el corazón de don Gonzalo estaba aún más pesado que antes. No podía dejar de pensar en lo que había visto, ni en la forma cruel en que Paola lo había tratado. Algo estaba muy mal. Decidió ir al encuentro de su otro hijo. Don Gonzalo entró en el lujoso restaurante, el sonido suave de conversaciones elegantes y el tintineo de copas siendo sutilmente perturbado por su presencia inesperada. Miró alrededor hasta localizar a Aníbal, sentado en una mesa al fondo, rodeado de hombres con trajes. El hijo estaba en medio de una animada conversación con sus socios, riendo y gesticulando, completamente ajeno a la llegada de su padre. Con un pequeño suspiro de nerviosismo, don Gonzalo caminó hacia la mesa. Cuando Aníbal lo vio, su rostro cambió rápidamente, de una expresión relajada a una mezcla de sorpresa y vergüenza. Se levantó bruscamente, dando una sonrisa forzada a sus socios, antes de volverse hacia su padre. «Papá, ¿qué haces aquí?», dijo Aníbal, con un tono cargado de impaciencia. Miró de reojo a los socios, intentando ocultar su incomodidad. «Estoy en medio de una reunión importante», su voz era baja, pero con una presión invisible para que su padre se fuera lo más rápido posible. Don Gonzalo, sin embargo, no se dejó intimidar. «Vine porque no te vi ayer, hijo. Era mi cumpleaños, te esperé todo el día a ti y a tus hermanos. Incluso traje un pedazo de pastel», dijo, extendiendo el paquete como un gesto de paz. Su voz, cargada de tristeza, cortaba el aire con una vulnerabilidad que Aníbal claramente no quería ver en ese momento. «Papá, estoy ocupado», respondió Aníbal entre dientes, ahora visiblemente molesto. «¿De verdad crees que puedo parar todo por un pastel?». «No tengo tiempo para esos sentimentalismos», se pasó la mano por el cabello, nervioso, intentando disimular el creciente malestar. «Tengo que gestionar una vida que mantener y», continuó. «Usted está siendo inoportuno. No llamó para avisar que vendría. Llámeme antes de venir a mi oficina. Estoy muy ocupado y no tengo tiempo para trivialidades. Avíseme antes de venir. Ahora estoy muy ocupado, tengo una reunión muy importante. Por favor, retírese». Don Gonzalo bajó el brazo que sostenía el pastel, sintiendo el dolor de las palabras de su hijo, como si fuera una herida nueva. «No estoy pidiendo mucho, Aníbal. Solo quería un momento contigo. Parece que te has olvidado de lo que realmente importa», dijo, con la voz temblorosa. Miró a los socios, que ahora observaban la escena en silencio. Uno de ellos frunció el ceño, como si intentara recordar algo. El socio que estaba junto a Aníbal se inclinó hacia adelante, observando a don Gonzalo con más atención. «Conozco al señor de algún lugar», dijo, intrigado. Sus ojos se entrecerraron,
como si intentara recuperar un fragmento olvidado de la memoria. Gonzalo, no. ¿El señor estuvo involucrado en negocios en el pasado?, preguntó, con curiosidad. Aníbal se tensó de inmediato, sus ojos moviéndose rápidamente entre el socio y su padre. Eso no, ahora estamos tratando asuntos serios aquí, dijo Aníbal, intentando cortar la conversación abruptamente. Pero la mirada curiosa del socio permaneció en don Gonzalo, quien también estaba confundido. Había algo en ese recuerdo que parecía importante, pero no tenía idea de qué se trataba. Con el malestar instalado y las emociones a flor de piel, don Gonzalo se dio cuenta de que había más cosas ocultas en la vida de sus hijos. Decidió ir al encuentro de su hija menor. Quizá ella actuara diferente a sus hermanos. Don Gonzalo entró en el hospital, el ambiente frío e impersonal contrastando fuertemente con los cálidos recuerdos que guardaba de su hija Isabel. Recorrió los pasillos, observando a enfermeros y médicos pasar apresurados, hasta que finalmente encontró el piso donde trabajaba Isabel. Ella estaba en la recepción, con su bata blanca, organizando expedientes. Él se acercó con una sonrisa tímida, esperando que su hija lo reconociera de inmediato, pero Isabel ni siquiera levantó la mirada. «Isabel, hija mía, vine a verte», dijo don Gonzalo con una voz suave, esperando que el tono familiar rompiera la distancia entre ellos. Pero Isabel lo miró brevemente, con una expresión de sorpresa y leve irritación, antes de volver su atención a los papeles que manejaba. «Papá, ahora no es un buen momento. Estoy trabajando. No puedes simplemente aparecer aquí sin avisar». Su voz salió seca, casi automática, como si estuviera tratando con un paciente cualquiera. Apenas lo miró mientras hablaba, haciendo que don Gonzalo sintiera la indiferencia como un golpe directo al corazón. «Estoy ocupadísima, tengo pacientes esperando. Usted aparece de la nada. No sea inoportuno. ¿Por qué no me avisó antes que vendría? Ahora solo está interrumpiendo mi trabajo. El tiempo aquí es oro y vale mucho. No tengo tiempo para hablar de trivialidades». Don Gonzalo tragó saliva, intentando mantener la calma ante la frialdad de su hija. «Yo solo quería saber por qué no viniste ayer. Era mi cumpleaños. Te esperé todo el día, a ti y a tus hermanos». Su voz estaba impregnada de dolor, como si el simple recuerdo del vacío de ese día fuera suficiente para abrir una herida aún más profunda. Isabel soltó un largo suspiro, como si estuviera siendo molestada por algo trivial. «Papá, tengo una carrera que mantener. Trabajo todos los días, ayudo a la gente todo el tiempo. ¿De verdad crees que puedo parar todo por una fiesta de cumpleaños? Mis responsabilidades son más importantes que esas tradiciones familiares», respondió, cada palabra saliendo con una indiferencia cortante. Para ella, la vida seguía una agenda clara, donde los sentimientos parecían no tener lugar. El silencio que siguió fue pesado. Don Gonzalo sintió su pecho apretarse, pero no era solo tristeza. Había algo físico, un malestar que se intensificaba a medida que intentaba responder. «Pero, Isabel, soy tu padre. Solo quería un momento contigo. ¿Acaso tu trabajo vale más que la familia?», preguntó, con la voz ahora temblorosa, como si suplicara que ella lo viera, más allá de la figura de un hombre viejo e insignificante en su mundo. «No hagas esto más difícil de lo que debe ser, papá», respondió Isabel, sin emoción, mirándolo solo por unos segundos antes de volver a su rutina, como si aquel encuentro fuera solo una tarea más por resolver. Don Gonzalo asintió con la cabeza, sintiendo el peso de las palabras de su hija hundirse en su corazón. Al salir del hospital, un dolor agudo atravesó su pecho. Se detuvo por un momento, intentando recuperar el aliento, con la mano apretando su pecho. Algo estaba mal, pero no quería admitirlo. Tal vez era solo otro reflejo de lo que sus relaciones se habían convertido, un dolor constante al que ya estaba acostumbrado. Horas después, la noche caía lentamente sobre el parque de la ciudad y el silencio solo era roto por el sonido distante de algunos niños jugando.
Don Gonzalo, con los hombros encorvados por el peso de los años y el abandono, se sentó en un banco cerca de los árboles, el mismo donde tantas veces había llevado a sus hijos pequeños a correr y jugar. Lo hice todo por ellos, todo, susurró, mientras las lágrimas recorrían su rostro. Don Gonzalo recordaba las noches en vela cuidando de Paola, Aníbal e Isabel, el sacrificio de trabajar duro para proveer lo necesario, poniendo sus necesidades por encima de las suyas. Y ahora, ni siquiera en mi cumpleaños vinieron, sus palabras, dichas entre sollozos, resonaban en el vacío del parque, como si estuviera desahogándose con el viento, con la nada. Un joven que pasaba por allí, Lorenzo, vio al anciano solo, llorando en silencio. Preocupado, se acercó despacio. «Señor, ¿está bien?» «¿Necesita ayuda?», preguntó Lorenzo, con una voz suave pero llena de preocupación. Se sentó junto a don Gonzalo, observándolo con una expresión sincera, sin juicios. Don Gonzalo se secó los ojos rápidamente, intentando ocultar el dolor que parecía desbordarse. «Ah, mi muchacho, no te preocupes por un viejo tonto como yo. Solo estoy reviviendo el pasado», suspiró profundamente. Pero Lorenzo, interesado, no se alejó. En lugar de eso, lo observó con una curiosidad genuina. «Si necesita hablar, estoy aquí». «A veces desahogarse ayuda», insistió el joven, su voz cargada de empatía, algo que don Gonzalo no sentía desde hacía mucho tiempo por parte de sus propios hijos. Don Gonzalo lo miró con una sonrisa triste. Algo en la expresión sincera del joven lo animó a hablar. Quizá necesitaba desahogarse más de lo que imaginaba. «Me quedé viudo muy joven, ¿sabes? Crié a 3 hijos solo, les di todo, cada pedazo de mi vida, y ahora, en mi cumpleaños, ni una llamada», sacudió la cabeza, con sus ojos nuevamente llenos de lágrimas. «¿Se olvidaron o, peor, no les importa?» Su voz falló, quebrada por el dolor. Lorenzo escuchaba con atención. Respiró hondo, mirando al suelo antes de empezar a hablar, como si hubiera decidido, en ese momento, desahogar un dolor que había cargado durante años. Miró al cielo, como si buscara fuerzas, y comenzó a hablar, su voz temblando de emoción. «Fui criado solo por mi madre», dijo, con los ojos fijos en el suelo. «Mi padre nos abandonó cuando supo que ella estaba embarazada. Nunca lo conocí. Y eso siempre dejó un vacío dentro de mí». Don Gonzalo lo escuchó en silencio, su expresión firme, pero sus ojos revelaban compasión. Lorenzo tragó saliva, intentando controlar el temblor en su voz. «Mi madre es una mujer increíble, fuerte. Hizo todo lo posible para darme una buena vida, pero no era lo mismo, ¿sabe? Crecer sin un padre es como si faltara algo, como si nunca hubiera tenido ese apoyo, ese ejemplo de alguien que me guiara». Miró a don Gonzalo, la admiración clara en su mirada. «Usted fue ese ejemplo. Fue el padre que nunca tuve». Don Gonzalo respiró hondo, conmovido por las palabras de Lorenzo. Nunca esperó escuchar algo tan profundo, tan honesto. El anciano bajó la cabeza por un momento, pensativo. Lorenzo continuó, con la voz temblando de dolor y frustración. «No entiendo cómo sus hijos pueden ser tan ingratos. Ellos tienen algo que yo siempre soñé, un padre. Y aún así, parece que no lo valoran. Daría todo por haber tenido lo que ellos tuvieron toda su vida». La sinceridad de Lorenzo llenó el aire. Don Gonzalo sintió un nudo en el pecho. Esas palabras resonaban con su propio dolor de padre, frustrado por el distanciamiento de sus hijos. Se levantó lentamente y abrazó a Lorenzo, en un abrazo largo y silencioso. Los dos hombres, de generaciones e historias tan diferentes, lloraron juntos, sus lágrimas mezclándose con dolor, añoranza y, de alguna manera, alivio. «Me gustaría conocer a tu madre, Lorenzo», dijo don Gonzalo, con la voz quebrada, aún abrazando al joven. «Si ella crió a alguien como tú, es porque es una persona extraordinaria». Lorenzo sonrió, con los ojos aún rojos de tanto llorar. «Me alegraría mucho eso, don Gonzalo. A ella también le encantará conocerlo».
Al día siguiente, cuando don Gonzalo finalmente conoció a la madre de Lorenzo, la sonrisa habitual que llevaba desapareció en un instante. Se quedó paralizado, como si hubiera visto un fantasma del pasado. Las manos le temblaban, la mirada sorprendida, y las palabras parecían atorarse en su garganta. El silencio entre los tres se alargó por largos segundos, hasta que don Gonzalo, todavía en estado de shock, balbuceó: Ella es. Se detuvo, incapaz de terminar la frase, mientras miraba fijamente a la mujer frente a él. Un misterio guardado durante mucho tiempo parecía emerger de lo más profundo de su mente. Lorenzo percibió el desconcierto de don Gonzalo, pero no entendió el motivo. Su madre, con una mirada enigmática, parecía haber reconocido algo en ese hombre. Don Gonzalo respiró hondo, recuperando un poco la compostura. Miraba a Margarita como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos desorbitados revelaban una mezcla de asombro, incredulidad y dolor. Dio un paso atrás, casi tropezando con sus propias emociones. Con la respiración pesada, las palabras finalmente escaparon de su boca. «Tú, ¿cómo puedes ser tú?», gritó, con la voz temblorosa. «¿Cómo es esto posible?». Margarita se congeló al escuchar esas palabras. El pasado que había intentado enterrar durante tanto tiempo regresó como una ola violenta, trayendo de vuelta todo el dolor y la ira que había guardado. Su rostro, antes sereno, ahora reflejaba el asombro y el miedo. Temblaba, mirando a Gonzalo con ojos desorbitados, su mente girando en recuerdos que nunca quiso revivir. Gonzalo, susurró con la voz casi inaudible, los labios temblorosos: «Nunca pensé que volvería a verte». Lorenzo, observando todo, sintió una inquietud crecer dentro de él. Miró a uno y a otro, sin entender lo que estaba pasando. La expresión en sus ojos era de total confusión. «¿Qué está pasando?». «¿Se conocen ustedes dos?», preguntó, buscando desesperadamente una respuesta. «Yo, nunca supe», comenzó Gonzalo, con la voz quebrada, «que tú, Margarita, que tú tuvieras un hijo». Las palabras golpearon a Margarita como un puñetazo. Lorenzo, por su parte, quedó paralizado. «¿Qué dijiste?», preguntó con la voz temblorosa de incredulidad. El asombro en sus ojos reflejaba el torbellino de emociones que ahora dominaba su corazón. Margarita finalmente levantó la mirada, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Gonzalo», dijo entre sollozos, «intenté decirte que estaba embarazada, pero te alejaste de mí antes de que pudiera tener la oportunidad». Don Gonzalo parecía aturdido, luchando por procesar la verdad que acababa de ser revelada. Miró a Lorenzo, el joven que había conocido el día anterior, ahora sabiendo que ese lazo era de sangre. El peso del arrepentimiento y del amor lo aplastaba por dentro. «Lorenzo», susurró Gonzalo, con los ojos llenos de lágrimas. «Tú eres mi hijo». El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. Lorenzo estaba sin palabras, aún procesando la revelación impactante. Nunca imaginó que la figura paterna que tanto buscó y admiró estuviera, todo el tiempo, justo frente a él. Don Gonzalo entonces respiró hondo, sintiendo una mezcla de felicidad y profundo arrepentimiento. Miró a Margarita, todavía aturdido por el giro que la vida le había dado. El tiempo perdido pesaba sobre sus hombros, pero, al mismo tiempo, una alegría genuina comenzó a crecer en su pecho. «Ahora lo entiendo», dijo con un brillo en los ojos. «Ahora, finalmente, he llegado a mi momento». El corazón de don Gonzalo latía más fuerte, ya no por el dolor o el arrepentimiento, sino por la certeza de que el destino le ofrecía una nueva oportunidad. Se formaba en su mente, clara y poderosa, la idea de que debía dar el siguiente paso. Miró a Lorenzo y a Margarita, seguro de que el próximo acto cambiaría todo para siempre. Don Gonzalo respiró hondo, el peso de los recuerdos antiguos apretando su corazón. Miró a Margarita, sus ojos llenos de una tristeza que había llevado durante décadas, y comenzó a hablar con voz baja y temblorosa. «Yo era joven, tan joven y lleno de sueños», dijo, con la mano temblorosa al recordar. «Cuando me enamoré de ti, Margarita, todo lo que quería era una vida juntos.
Pensé en casarme, formar una familia. Entonces decidí ir a la ciudad grande a buscar trabajo. Margarita, sorprendida por la confesión, sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Nunca supo esa parte de la historia. Todo lo que había creído durante tantos años parecía desmoronarse frente a ella. Te fuiste sin decir nada, su voz era un hilo de desesperación. Pensé que me habías abandonado, Gonzalo, que te enteraste de mi embarazo y huiste. No entendía por qué. Don Gonzalo sacudió la cabeza, con los ojos fijos en el suelo, lleno de arrepentimiento. Escribí una nota, habló despacio, casi ahogándose con las palabras. Dejé la nota debajo de tu puerta. Te pedí que nos encontráramos en la estación de autobuses para explicarte. Iba a la ciudad, pero iba a regresar. Margarita se cubrió la boca con las manos. El impacto la golpeó de lleno. Recordó ese día, aquel maldito trozo de papel que encontró mientras barría la casa, un trozo que, sin darle importancia, había tirado a la basura. Dios mío, la nota, dijo ella, con la voz quebrada. La tiré sin darme cuenta de lo que era. Nunca la leí, Gonzalo. Nunca supe que me estabas esperando. Lorenzo observaba todo en silencio, con el corazón pesado por el trágico desencuentro entre sus padres. La verdad, que ahora se revelaba ante él, era dolorosa y estaba llena de años perdidos. Miró a ambos con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo la angustia que los separó durante tanto tiempo. Yo esperé, continuó Gonzalo, su voz temblorosa con los amargos recuerdos. Me quedé en la estación de autobuses durante horas, esperándote, Margarita, pero nunca apareciste. Pensé que ya no me amabas, que habías desistido de nosotros. Me fui pensando que nuestro amor había muerto ahí. Margarita sacudió la cabeza, las lágrimas ahora corrían libremente. Yo también te esperé, Gonzalo. Esperé meses pensando que me habías abandonado porque no querías asumir a nuestro hijo. Estaba tan sola, con miedo, y cuando Lorenzo nació lo crié sin nunca saber la verdad. Don Gonzalo respiró hondo y levantó la mirada. Algo dentro de él cambió. Una determinación creció en su pecho. Su voz, firme pero llena de emoción, rompió el silencio. Basta de vivir con este arrepentimiento. He esperado este momento toda mi vida y ahora sé lo que debo hacer. Miró a Margarita y a Lorenzo con los ojos brillando de una mezcla de alegría y tristeza. Este es el momento de corregir el pasado. Es hora de hacer lo que siempre debió hacerse. Voy a cambiar nuestras vidas. Al día siguiente, la sala de estar de la casa de don Gonzalo estaba en silencio, pero el ambiente ya era tenso. Sus tres hijos, Paola, Aníbal e Isabel, estaban sentados en el sofá, intercambiando miradas de incertidumbre. El aire era pesado, como si todos sintieran que algo inesperado estaba a punto de suceder. De pie, frente a todos, Fidel, el abogado y amigo de la familia, mantenía una expresión seria, a punto de revelar algo que cambiaría todo. Señoras y señores, comenzó Fidel, tratando de mantener la calma en su voz, aunque sabía el impacto que sus palabras tendrían. Don Gonzalo tiene una noticia importante para ustedes. Hizo una pausa dramática, observando las expresiones ansiosas de los hijos. Se va a casar. Un silencio abrumador llenó la sala por unos segundos, pero pronto fue interrumpido por la explosión de Isabel, la hija mayor. «¿Casarse?», gritó, con los ojos abiertos de asombro e incredulidad. «¿Debes estar bromeando? ¿Con quién? ¿Quién es esa mujer?» «Es una broma de mal gusto, debe ser», dijo Aníbal con una risa seca y amarga. «Esto huele a estafa, alguna interesada tratando de aprovecharse de un viejo ingenuo». Paola, la tercera de los hermanos, intentó mantener la calma, pero su tono estaba lleno de desdén. «Papá, ¿estás fuera de tus cabales? ¿Casarte a esta altura de la vida? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué quiere de ti?», preguntó, cruzando los brazos, la mirada llena de sospecha. «¿Nos va a dejar en la miseria?». Don Gonzalo, hasta entonces en silencio, se levantó lentamente de su silla, con el rostro tranquilo pero la mirada firme. «Sé lo que están pensando»,
dijo, con la voz más fuerte de lo que esperaban, pero no saben nada de lo que he pasado. Esta decisión no es precipitada, y esa mujer es alguien que forma parte de mi pasado. No tienen derecho a juzgarla sin siquiera conocerla. Papá, estás delirando, replicó Isabel, levantándose de repente, con rabia en el rostro. Vas a terminar en el manicomio si sigues así. ¿Quién sabe si no estás perdiendo la cabeza? Deberíamos tomar medidas antes de que cometas una locura. Fidel intentó intervenir, levantando las manos en un gesto pacificador. Por favor, no saquen conclusiones precipitadas. La historia es más profunda de lo que parece. Pero Paola no aguantó más, soltando una risa nerviosa y profunda. Ah, claro. Ahora hay una historia profunda, con una mujer que apareció de la nada. La única profundidad aquí es el hoyo en el que te estás metiendo, papá. Le señaló con el dedo a don Gonzalo, el rostro rojo de ira. Aníbal miró a su padre con una expresión cargada de desprecio. Vamos a impedir esta locura. No vas a tirar todo lo que has construido por una mujer cualquiera. Si es necesario, te internamos. Esto no va a suceder. El ambiente se calentaba cada vez más. La ira y el dolor de los hijos, la tristeza de don Gonzalo, el malestar causado por las palabras de Fidel, todo se mezclaba, creando una tormenta emocional que parecía estar a punto de estallar en cualquier momento. Hay algo más que debo contar, comenzó don Gonzalo con voz firme. Tengo un hijo mayor. El silencio que siguió a esa declaración parecía absorber el aire de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia él, incrédulos. Isabel fue la primera en reaccionar, soltando una risa incrédula. ¿Qué?, exclamó, levantándose bruscamente. ¿Qué tipo de broma es esta, papá? Has perdido completamente el juicio. Aníbal cruzó los brazos, mirando a su padre con frialdad. ¿Otro hijo? Oh, claro, apuesto a que este hijo misterioso apareció de la nada. ¿De dónde habrá salido? ¿De una bola de cristal? Miró a Paola, esperando que se riera con él, pero ella estaba atónita, aún procesando la revelación. Don Gonzalo levantó la mano, pidiendo silencio. No estoy bromeando. Dio un paso al costado y, con un gesto, indicó la entrada de Lorenzo. Este es Lorenzo, mi primogénito. Lorenzo entró en la sala, visiblemente nervioso. Los ojos de los tres hijos de don Gonzalo lo miraban con incredulidad y rabia. Intentó mantener la compostura, pero la hostilidad en el ambiente era palpable. Esto es una broma de mal gusto, ¿verdad?, disparó Paola, sin poder contener el veneno en sus palabras. ¿Hijo de quién exactamente? De esa mujer, señaló a Margarita con desprecio. Isabel fue más lejos. Eso es, toda esta historia es una estafa barata. Caminó hasta Lorenzo, mirándolo de cerca, desafiante. Debe ser un actor contratado o algún pobre que apareció de la nada, tan conveniente. Dio un paso atrás y lanzó una mirada fulminante a Margarita. Ella debe estar detrás de todo esto. Lorenzo, intentando mantener la calma, dio un paso adelante y miró directamente a los hermanos. No soy una mentira. Soy hijo del mismo hombre al que ustedes llaman papá. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Nunca pedí estar aquí, pero esta es la verdad. ¿Verdad? ¿Qué verdad?, Aníbal bufó, visiblemente furioso. Esta historia es ridícula. ¿Crees que vamos a creer una palabra de esto? Miró a don Gonzalo con decepción. Papá, ¿no ves que te están manipulando? Primero aparece esta mujer de la nada y ahora un hijo perdido. Esto es una farsa. La tensión en el aire era casi insoportable. Don Gonzalo sintió el peso de todas las emociones a su alrededor. Pero sabía que no podía retroceder. No espero que acepten esto de inmediato, pero es la verdad. Lorenzo es mi hijo y es parte de esta familia, lo quieran o no. Los tres hijos se miraron entre sí, la incredulidad reflejada en sus rostros. Paola dio un paso atrás, murmurando para sí misma. Esto no puede ser. Semanas después,
La capilla está adornada con flores sencillas que exhalan una sensación de serenidad y amor. Don Gonzalo, en su traje oscuro, está visiblemente emocionado, y Margarita, en un delicado vestido de novia, sonríe con un brillo en los ojos. Lorenzo, junto a los novios, exhibe una sonrisa radiante, su corazón rebosando de felicidad. Estoy tan feliz por ustedes, dice Lorenzo, su voz cargada de emoción, mientras observa a su padre y a Margarita intercambiar votos. No puede esconder la alegría de ver el amor que su padre ha encontrado y el nuevo comienzo que ambos están a punto de iniciar. Los ojos de Lorenzo están llenos de lágrimas, no solo de felicidad, sino también de alivio y esperanza para el futuro. La ceremonia continúa con el intercambio de votos. Don Gonzalo mira a Margarita con una ternura palpable, sus palabras de compromiso son sinceras y llenas de gratitud. Cuando finalmente es el turno de Margarita de hablar, su voz se quiebra de emoción. Don Gonzalo, me has dado una nueva oportunidad de vivir y amar. Prometo hacer lo mejor que pueda para que nuestros días sean felices y llenos de significado. Después del intercambio de votos, mientras los invitados se retiran al salón de fiesta, Lorenzo se acerca a don Gonzalo, que está junto a Margarita. Duda por un momento, observando a su padre con su nueva esposa, pero finalmente toma valor y lo llama. Papá, comienza Lorenzo en voz baja, como si no quisiera interrumpir el momento de felicidad. Don Gonzalo, al percatarse de su hijo, se vuelve y sonríe, sus ojos mostrando una mezcla de orgullo y cariño. Lorenzo, responde Gonzalo, abriendo los brazos para un abrazo. No podría estar más feliz con todo esto. Verte aquí, a mi lado, significa más de lo que te imaginas. Lorenzo duda antes de hablar y luego se desahoga, su voz cargada con el peso de todas las emociones que había estado reprimiendo. Estaba perdido, papá. Durante tanto tiempo pensé que no tenía un lugar, que mi camino estaba lleno de dudas. Pero verte a ti, tu fortaleza, el amor que tienes por Margarita, eso mostró que siempre hay un nuevo comienzo. Lorenzo hace una pausa, sus ojos llenos de lágrimas. Quiero agradecerte por darme esta familia, por aceptarme y mostrarme lo que es la verdadera fortaleza. Don Gonzalo, emocionado, coloca la mano en el hombro de su hijo y habla con un tono de profunda sabiduría. Lorenzo, la vida nunca es un camino recto. Siempre habrá desvíos y momentos en que nos sentiremos perdidos, pero lo que importa es tener el coraje de comenzar de nuevo, de perdonar y de amar sobre todas las cosas. Lorenzo baja la cabeza, respirando hondo, intentando contener la emoción que lo desborda. Papá, quiero ser como tú, admite Lorenzo, un hombre que lucha por su familia, que entiende lo que es importante. Quiero que te sientas orgulloso de mí. Don Gonzalo sujeta el rostro de su hijo con ambas manos, mirándolo con seriedad y cariño. Lorenzo, ya estoy orgulloso de ti. Lo que importa no es lo que tienes o lo que has logrado, sino quién eres. Y tú eres mi hijo, un hombre bueno, de corazón puro. Eso es todo lo que podría desear. Se abrazan largamente, en un gesto lleno de amor y reconciliación. Margarita, observando desde lejos, sonríe, sabiendo que ese momento de unión era lo que don Gonzalo siempre había deseado para su familia. El día transcurre suavemente, lleno de celebración y alegría. Sin embargo, lejos de la fiesta, la vida de los hijos de don Gonzalo tomó un rumbo inesperado. Tras el impacto inicial y la pérdida de todos los bienes, los hijos enfrentaron las dificultades de la vida real. Trabajaron en empleos humildes y vivieron experiencias que cambiaron sus perspectivas. El camino no fue fácil, pero poco a poco empezaron a comprender el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. En un momento de introspección, los hijos, con los rostros marcados por el esfuerzo y el arrepentimiento, se acercan a don Gonzalo y a Margarita. Aníbal, con semblante cansado y una mirada de sincera contrición, se dirige a su padre. Papá, queremos pedir disculpas. Pasamos por muchas dificultades y finalmente entendemos el valor de lo que intentaste enseñarnos, dice Aníbal, con la voz quebrándose por la emoción. Lamentamos no haber visto antes lo que hiciste por nosotros. Paola, a su lado,
también expresa sus sentimientos con una mirada de tristeza y arrepentimiento. Creíamos que éramos injustamente tratados, pero ahora sabemos lo equivocados que estábamos. Pedimos perdón por todo lo que dijimos e hicimos. Isabel, con lágrimas en los ojos, completa la declaración. Lamento profundamente haber dejado de creer en ti, papá. Hemos aprendido la importancia de la familia y del trabajo duro. Esperamos que puedas perdonarnos. Don Gonzalo, conmovido y con los ojos brillantes, abraza a cada uno de sus hijos, su amor paternal inquebrantable. Margarita también los acoge, su compasión visible en cada gesto. Perdonar es parte de lo que significa ser una familia, dice don Gonzalo, su voz suave y llena de amor. Me alegra que hayan encontrado su camino. La vida es un aprendizaje constante y solo deseo que sigan adelante con más sabiduría. El momento es profundo y conmovedor, lleno de un sentido de conciliación y renovación. La atmósfera está cargada de esperanza y de nuevos comienzos, una celebración no solo del matrimonio de don Gonzalo y Margarita, sino también de la recuperación y el crecimiento personal de sus hijos. La escena termina con un sentimiento de unión y un nuevo capítulo abriéndose para todos, donde el pasado se deja atrás y el futuro se abraza con renovada esperanza.